Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Saludarlos y contarles que nuestro invitado de hoy es Eric Goles-Schack. Él es matemático, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1993 y académico, entre otros tantos roles que desempeña. También fue conductor del programa de divulgación científica Enlaces. Ha escrito alrededor de 200 publicaciones, 10 libros, 2 novelas y la última, que está recientemente publicada por la editorial LOM, La Conspiración de Babel. Gracias, Eric, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Y bueno, me surge la pregunta, ¿cómo es que un matemático como tú se transforma en escritor y escribe La Conspiración de Babel? Oye, bueno, muchas gracias por invitarme y a todos aquellos que me están escuchando hoy. Que son muchos. Son muchos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les agradezco la paciencia y qué bueno que me escuchen y que nos escuchen. Eso. Mira, primero, cuando uno dice matemático, diría yo que entre otras cosas, soy matemático. Cuando digo soy matemático, ni siquiera es algo así de soberbia, en el sentido de ser, oye, yo soy matemático porque sé cantidades enormes de matemática. No, yo soy matemático más bien porque se apoderó de mí el lenguaje de la matemática en algún momento. Ay. Y dado mi trabajo, sí, me he apasionado con ese lenguaje. Entonces, para mí, la matemática también es un modo de vivir. Genial. A mi escala. No por ser matemático soy, comillas, un gran matemático, pero tengo el bichito de actuar con la matemática, ya, y que tiene que ver con la novela La Conspiración de Babel. Ay. ¿Por qué? Porque La Conspiración de Babel, un hilo conductor de la novela, sí, es ¿qué es lo que es la verdad? Ya. Que es una tremenda pregunta, decir, oye, Eric, ¿eso no es matemático? Sí, es matemático y tiene una concepción de matemática. Te doy un ejemplo, o sea, la verdad, para... A ver, es tal vez ver para creer, ¿no es cierto? Es colocar el dedo en la llaga, okay, como el caso famoso. Esa es la verdad de la física o de la biología. Hago un experimento, lo que es verdad es lo que observo con el experimento reiteradamente. Pero en matemáticas, no. La verdad es aquello que tiene una palabra mágica, es lo que yo puedo demostrar, lo que yo puedo poner en evidencia a partir de las reglas del juego. Es como el ajedrez, una verdad del ajedrez es una posición en el tablero después de estar jugando. O sea, la verdad está asociada a una demostración, a algo, comilla, que brota de reglas fijas, como un juego. La matemática es un juego sumamente serio, pero es un juego. Entonces, esa inquietud nace con los griegos hace del orden de 2500 años y llega hasta hoy. Entonces, la novela, lo que tratamos de ver es cómo históricamente, por una parte, se ha tratado de trabajar esta noción, muy especialmente en el siglo XX, a partir de un matemático genial, Kurt Gödel, que dijo, mira, la matemática no puede resolver todos los problemas de la verdad. Es decir, a la misma matemática hay verdades matemáticas, cosas que son matemáticamente ciertas, y que no puedo demostrar con las reglas, que no puedo jugar con las reglas y demostrarlo, se me escapa. Siempre hay algo que se escapa de ese lenguaje. Perfecto. Y yo hablo de Gödel y hablo del joven que en el año 70 estudiaba estas cosas y iba conociendo esos teoremas y esas teorías. Tiene que ver también con mi pasada justamente por la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, el año 72, tomé un curso de lógica donde de algún modo me presentaron estos resultados. Entonces la novela es una novela, hay mentiras y ficción, pero esencialmente yo trabajo 3 cosas. El mundo de Gödel, que demuestra que ese lenguaje perfecto donde la verdad es la demostración, es imposible de alcanzar.
Y muestro la vida de Gödel, que se arrancó de Europa, digamos, el año 40 para la Segunda Guerra Mundial y se quedó el resto de su vida en Princeton. Y murió prácticamente loco. Era un tipo extremadamente genial y a la vez con una inestabilidad emocional salvaje, o sea, con paranoias, etcétera, etcétera, pero que cambió el siglo XX. Gracias a él, entre otras cosas, vía Turing, tenemos probablemente el computador. Entonces nos cambió el siglo. Todo lo que estamos haciendo acá viene de Gödel. Y por otra parte, hay el momento de un joven, que esto también se lo explico al lector, o sea, es para que el lector se meta en este cuento. Para que entre, que hay un joven que está siguiendo un curso de lógica el año 72 en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Ya? Un curso de lógica con otros 7 en medio el 72 era la huelga de los camioneros. Claro. Yo personalmente, Eric Goles, esto no está en la ficción, era lo que llamaríamos todavía hoy, por lo menos para lo de mi generación, no militaba en ninguna parte, pero era simpatizante de la UP de Allende, ¿no es cierto? Decían upeliento. En mi alma sigue algo por ahí, ¿no? Y de algún modo lo increíble es que en medio de lo que estaba ocurriendo habían tomas de la facultad, retomas, huelgas y no huelgas, y esto otro, el 72 estaba el país parado entero, el 76 viene el golpe. Yo con otra gente seguía un curso de lógica. Y eso de por sí ya muestra lo que quiero poner. Yo realmente les recomiendo eso porque toma parte de mi vida. Toma parte de que también lo que está mostrando ahí, que a pesar que una pregunta muy filosófica como ¿qué es lo que es la verdad? O el lenguaje perfecto, lleva a que hay vidas humanas de por medio, hay emociones, hay amores, desamores, odios, hay conspiraciones. Por lo menos Gödel, él creía que habían entes que no querían que se alcanzara este lenguaje perfecto. De ahí viene la conspiración de Babel, porque en Babel había un solo lenguaje, ¿no es cierto?, en el mito bíblico, y ese lenguaje es eliminado, se fragmenta. Así que, mira, para empezar eso te podría decir. Ay, qué tremendo. Eric, ¿y en ti cómo surge el amor o la pasión por este lenguaje matemático? ¿Cuál es la historia? Diría yo que, como diría el bichito, después de la guerra todos son generales. Yo tengo una historia a contar ahora, pero la verdad es que no sé si es la correcta, pero es lo que a mí me parece. Es la resonancia. Mira, yo partí muy chico, a los 12 años, con una cosa que es una primera aproximación de este lenguaje. La matemática es un juego, un lenguaje formal de reglas, y uno busca demostrar objetos. El primer encuentro con un lenguaje formal para mí fue el ajedrez. El ajedrez tiene reglas, tiene postulados, reglas, maneras de jugar, hay reglas de quién gana, quién pierde, cómo se mueve el caballo, qué sé yo. Y el club de ajedrez quedaba muy cerca de mi casa, en Antofagasta, cuando yo tenía como 12 años. ¿Antofagasta? Yo soy de allá. Eres de Antofagasta. Entonces, no solo soy de allá, sino que con mucho orgullo, y si hay antofagastinos escuchando, yo me siento un antofagastino más. Perfecto. Y voy mucho, mi madre vive allá, etcétera. El cuento es que fue el ajedrez. Y el ajedrez, yo soy muy obsesivo. Para mí es litros de sudor y gotas de inspiración. Y mucha disciplina y perseverancia. Total, yo tengo, igual que mis hijos, una perseverancia infinita. Una capacidad de apañar algo, de hacerlo, de darle cabezazo hasta... Y como correr el límite. Correcto. Fue con el ajedrez. Genial. Y con mucho orgullo lo digo, yo empecé como a los 12 años y tal vez a los 13... me fue muy bien con el ajedrez entre los jóvenes que jugaba, porque me preparaba, trabajaba. Los otros iban y jugaban. No, esto no es un juego, es una pasión, que merece aprender cosas, estudiar, prepararte. Le gané al campeón de Chile. ¡Oh, qué bueno! Pero en una simultánea, evidente, pero igual. Yo tenía 2 o 13 años, no me recuerdo. Era Letelier y le gané. Entonces lo curioso de la historia es que hablemos 20 años después, no me recuerdo, yo ya mayor, Premio Nacional de Ciencia, o por ahí, me encontré con Letelier, él ya viejo, y para mí el momento es esa simultánea, cuando él inclina el rey y me da la mano, yo toqué el cielo, entonces yo tan inocente, le digo, y maestro, ¿usted se acuerda? Yo en la Antofagasta no se acordaba, porque había jugado miles de simultáneas, eso muestra lo relativo que son los hechos, ¿no? Y la significación. Claro, y de ahí partió. Posteriormente en el colegio yo no era muy buen alumno, nunca fui malo tampoco, hasta que en un minuto
me iba mal en matemática, me quedé para dar el examen de matemática en marzo, no me recuerdo qué año, pero debo haber estado pasando ahora de segundo a tercero medio, suponte tú, por ahí, pero no estoy seguro. Y mi madre, muy molesta, me puso un profesor particular en verano. Y ese profesor particular me hizo ver la belleza de este cuento y me hizo ver que yo era bueno. Ajá, estupendo. Él como que de algún modo me sacó eso que tenía adentro, no me preguntes cómo, me entusiasmé. Ya. Y me transformé, yo era obsesivo. Y puse toda aquella energía que colocaba para resolver problemas de ajedrez en resolver problemas matemáticos, que es otro problema formal. Y de ahí parte. Ajá. Evidentemente no parte con una vocación matemática, sino que evidentemente en un cabro chico, la primera, si eres bueno para la matemática en el colegio, le ocurre probablemente a muchos jóvenes hoy, dicen, ¿qué puedo hacer si soy bueno para las matemáticas? ¿Entiendes? El lenguaje matemático. Ajá. En el colegio te enseñan el lenguaje matemático de base, cómo se escribe la matemática. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a estudiar ingeniería. A lo más hacer una licenciatura en algo, pero generalmente dicen ingeniería. Yo hice lo mismo, dije, voy a estudiar ingeniería. La comprensión profunda de lo que te hablé antes, de este lenguaje y la demostración y qué sé yo, y la belleza, viene ¿no? después. Después. Entonces primero entré a estudiar ingeniería a la chica. Ya. ¿Tenemos el nombre del profesor particular? Sí. ¿Cómo se llama? René Mantilla. Bien. Yo lo he nombrado, me han pasado cosas muy especiales, lo nombré hace algunos años en un programa mañanero en la televisión porque me preguntaron. Entonces, yo estoy muy agradecido. Después lo vi un par de veces, lo divisé o me encontré con él en la calle. Él no se dio, lo que me comentó es, después cuando me encontré que él ni yo ni él nos dimos cuenta de lo que había ocurrido. Claro, sí. O sea, hay algo que pasa de uno al otro y ninguno de los dos se dio cuenta. O sea, fue algo... Ahí estaba nomás. Ni él se maravilló porque yo podría haber sido muy inteligente, ni yo me maravillé porque había visto la luz. Nada de aquello pasó. Nada. Te estoy hablando de 20 años después. Exactamente. Ahí pero yo reconozco que fue un momento importante. Perfecto. Probablemente exagerado, sí que fue el único, pero es el que yo recuerdo. Y lo mantengo. Es como un punto de inflexión, ¿no? Y muestra mucho que es tan difícil, eso te lleva a problemas, por ejemplo, ¿qué es educar? Sí. ¿Cómo tú formas antes? Yo siempre tengo que ver, siempre hablo mucho del entusiasmo, de cómo alguien es capaz de entusiasmarte. O sea, más que la palabra educar, yo no soy especialista en educación, sí tengo mucha experiencia trabajar con gente joven, ¿no? Sí. A diversos niveles. Entonces, para mí el entusiasmo es crucial. Entonces lo que yo diría es que este señor, a costa de darme problemas de libros de matemática, qué sé yo, probablemente yo lo que vi en él es que a él le gustaba. Ay, qué lindo. Entonces, tú trabajas mucho también por imitación. Ya. Entonces, para mí educar es tener esas oportunidades, ojalá muchas. Ajá. Y los sistemas educativos nos pasamos, y ahí tenía todo el día metido en una universidad, en un colegio, horas de horas, frente a un profesor, frente a un sistema, qué sé yo. Y el hecho de estar con la otra persona, yo diría que el establecer el contacto cuando pasa la corriente, no es continuo, son momentos y muy escasos. Claro. Y parece ser que hay que invertir mucho, pero muchísimo tiempo para tener algunos de esos momentos que son capaces de cambiarte la vida. A mí me cambió la vida. Cambia la vida, sí. Entonces, pero siempre con mucho trabajo. O sea, yo una cosa, te lo comentaba antes del programa, me tocó ayer o antes de ayer una reunión relativamente pequeña, habían 40, 50 personas con el escritor, con Vargas Llosa, en mi universidad, Adolfo Ibáñez. Perfecto. Y bueno, las preguntas iban más bien por una cosa más política o ideológica, o él dice que no es ideología, el liberalismo. Pero yo conozco a Vargas Llosa como escritor. Y lo conozco bien. O sea, he leído su obra, he leído sobre su obra durante muchos años. Y le hablé de Flaubert. Flaubert, el gran escritor de Madame Bovary, es hijo del sudor. Su genialidad es la pasión que ponía en trabajar hora tras hora buscando la palabra justa, qué sé yo. Y cuando le pregunto a Vargas, que él tiene una gran influencia de partir de Flaubert como metodología, él me dice, mire usted, la pregunta que me ha hecho es muy buena porque muestra que no necesariamente hay que ser un genio para tener un producto o algo que revolucione el mundo. Madame Bovary, la obra de Flaubert, está en todo el planeta, cambió la literatura, todo lo que usted quiera, pero ese hombre no era un genio, no le brotaba de inspiración de 5 minutos, eran años de trabajo, basta leer su correspondencia. Y Vargas Llosa me dice, a mí también me pasa eso, yo no soy un genio,
soy un escritor persistente, y si hay alguna genialidad, se la coloco yo, Eric Goles, y que la hay en Vargas Llosa en particular, es esa persistencia, ese afán de buscar, de para fabricar su ficción o su cuento, es el trabajo constante. Sostenidamente. Entonces, claro, entonces en eso tú puedes hacer un paralelo, a lo mejor es injusto también. García Márquez, aparentemente, o Phillips Dick, también, que lo conozco bien, que es de ciencia ficción, pero otro cuento, elaboraban todo su cuento en la cabeza, o sea, no necesitaban sentarse en un escritorio, y ya cuando la cosa estaba madura, salía. Entonces, es otra metodología, ¿no? Es otra metodología. Pero a mí me hace mucho sentido eso, que en la medida que uno tenga claro sus límites, cosa que no es trivial. Cuando digo límites, es decir, cuán bueno yo soy para esto. Hasta dónde me puedo exigir sin frustrarme y sin quebrarme. Exactamente. Eso es dificilísimo. Claro. Si tú tienes claro aquello y le colocas trabajo para llegar a tu límite, trabajo serio como el de Flaubert, como el de Vargas Llosa, etcétera, aparece la obra. Aparece alguna obra en lo que tú hagas, ya sea en literatura, ya sea en matemática, llegas a tu límite. En tu campo, Y finalmente llegar a tu límite significa que es también reconocer que hay otros que tienen otros límites y que pueden llegar a cosas distintas, más lejos, pero tu trabajo finalmente es único. Exactamente. ¿Y cuál es yo entiendo esto del trabajo sostenido. Eric, para ti, ¿cómo es escribir las novelas? Bueno, evidentemente ahí yo tengo que retrotraerme a algo, decir, oye, ¿por qué diablos has dedicado tiempo a escribir novelas? Hay harto tiempo, 2 novelas. Bueno, yo creo que hay algo primero que parte de mi familia. Es decir, en mi familia primero no hay novelistas, así que no es tan simple. Pero yo soy hijo de artistas. Perfecto. Mi madre es una actriz de teatro, va a cumplir 91 ahora, y que hasta hace 12 meses todavía estaba en las tablas, haciendo, y probablemente va a volver. Ella quiere hacer una obra, se le olvidan cosas y qué sé yo. Entonces, pero toda la vida, mi madre se ganó un premio muy importante en Antofagasta, es muy reconocida, Meche Chac se llama, se ganó el premio principal de la ciudad, digamos, el Ancla de Oro. Perfecto. Entonces, esto te lo retrata para que veas que eso me viene a mí total. Le preguntan, ¿y usted, señora Meche, por qué cree que le dieron este premio? Esto fue hace como 20 años. Entonces mi mamá reflexiona y le dice, porque yo hago feliz a la ciudad. ¡Ay, linda! Entonces, a mí eso me hace un gran sentido, y en mi vida me ha hecho mucho sentido ese darse a los otros, que también tiene que ver con el teatrero, ¿no? Con el tipo que está frente al escenario y le gusta, está el narcisismo, está todo metido entretejido. Mi padre, por otro lado, se separaron muy jóvenes cuando yo tenía 3 años. Mi padre es un hombre que estudió también en Bochef Ingeniería, no hizo nunca la memoria, pues se dedicó a la música, es el autor del Pobre Pollo. Entre otras cosas, creador de la Sociedad de Derecho de Autor acá. Entonces, músico. Ganó Festival de Viña. Entonces, de esa mezcla, yo tengo un amigo psiquiatra que me decía, mira, Eric, porque yo me dediqué a la matemática, ¿no es cierto? Que aparentemente no tiene nada que ver con este mundo de caos, de locura, de inestabilidad, diría yo, porque era una vida muy inestable, difícil para los artistas. Entonces me decía, pero tú no te podías escapar. En algún momento iban a golpear a la puerta. Y tenía razón, ya partió muy temprano porque desde chico yo viví ese ambiente, me hacía sentido. Mi primera novela son experiencias autobiográficas de El Antofagasta, que fue cuando yo era niño, cuando quería yo ser artista, y terminé de matemático, que es El zapato perdido de la Marilyn, en el editorial LOM. Y ahí empecé a escribir todas esas experiencias. Posteriormente, mientras estaba en ingeniería, además, di la prueba de nuevo el año 71 de haber sido, y me metí a la Católica a estudiar filosofía en paralelo. De manera que este interés humanista me viene de lejos, de muy lejos, y todo este ambiente familiar. Entonces llega un momento en que me dedico a hacer más matemática, pero siempre escribí, nunca publiqué nada, bien o mal, pero escribía, tenía textos, qué sé yo, y un momento, en el año 2000, decido decir, mira, voy a hacerlo sistemáticamente. ¿Cómo hago las cosas yo? Lo que te decía antes. Trabajo y sangre, disciplina. sudor y lágrimas. Entonces, en ambas novelas, en esa y en esta, lo que he hecho es definir una estrategia, decir, mira, voy a destinar, que a mí me funciona, a mí no a todos les funciona igual. Por cierto. En tal circunstancia, el mes de enero, febrero y marzo entero, particularmente las mañanas, a escribir.
Ya. Entiéndase, me levanto a las 6 de la mañana y escribo hasta que se me acabe la inteligencia creativa. Ok. Que a mí se me acaba por ahí por las 10 de la mañana, de algún modo. Pero escribía de ese modo. Voy a la segunda novela. La segunda novela la escribí en 4 inviernos consecutivos europeos. Perfecto. ¿Por qué? Yo tenía una invitación que duró 4 inviernos, efectivamente, Ya. inviernos europeos, o sea, Sí, sí. enero, febrero y parte de marzo, Ok. en Orléans, al lado de París, y a trabajar en matemática, evidentemente, no escribir novelas, Sí. pero yo destinaba todos los días, desde que estaba oscuro, me levantaba antes de las 6 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la mañana a escribir. Esa es buena. Todos los días. Como 3 una meses meditación. consecutivos. Escribía, sin corregir. Evidentemente siguiendo el hilo de... Yo tenía una trama que había ideado. Yo iba a Ajá. hablar de Gödel, de este señor. Sí. Y escribía. Y iba a mi trabajo, me quedaba hasta las 6 de la tarde, por ahí. Volvía, leía en algunos casos lo que había escrito o libros o textos o buscaba en relación a lo que había escrito. Ya. Y así fue progresando la novela. Llegaba a Santiago y esencialmente la dejaba reposar. Perfecto. O sea, en el mes de fines de marzo la novela estaba en reposo, la hacía leer por gente que me hacían, digamos, algún tipo de crítica, retroalimentación, me feedback. decían, léete esto, Eric, qué sé yo. Trabajaba poco en Santiago hasta que llegaba el otro invierno, era mi compañía. Ay. Y ahora me quedé viudo, esto lo terminé y cuando se te va esa La amistad, obra, sí. te quedas viudo. Estoy buscando, o sea, me falta. A mí Falta. es una dimensión que me falta. Ajá. Evidentemente en el resto del día en Europa o acá yo sigo haciendo mi labor, llámala tú, científica o matemática, formando gente, en fin. Ajá. Pero escribir para mí, diría yo que cada vez se me hace más necesario. Como una necesidad. Sí, el hacer matemática a mi nivel, o sea, hay excelentes matemáticos en Chile, sin duda alguna partieron de un punto que es distinto al mío. Cuando yo empecé a estudiar matemáticas en Chile, Ajá. el número de doctores en matemáticas que habían de haber sido el orden de una decena, ahora estamos hablando de Bajísimo. centenas. Sí. Entonces los jóvenes de hoy parten de un pie muy superior al nuestro, al de mi Ajá. generación. Pero aún así yo afirmo, yo soy matemático porque yo vivo para demostrar algo. Perfecto. O sea, es parte de mi pasión de vida. ¿Ah? Ajá. Pero cada vez más, en los últimos, diría yo, 8 o 10 años, ha ido acompañado en términos crecientes por esta necesidad de escribir. Ok. ¿Ok? Entonces, ahora que estoy viudo porque el libro está en librería hace ya 2 semanas, yo estoy haciendo todo el cuento de lanzamientos, qué sé yo. De hecho, lo lanzo el día 30 en la Universidad Adolfo Ibáñez, Ya. aquí en el campus que está en Errázuriz, acá abajo, a las 7 de la tarde. A Estoy las 7 pasando de el la aviso. tarde. ¿no? Perfecto. ok. Estoy lanzando eso, pero ya quedé viudo. Entonces, lo que yo ando buscando, estoy en autor en busca de personajes, no personaje en busca de autor. Autor en busca de personajes. En efecto. Además, es interesante, Eric, lo que dice sobre esto de soltar la obra. Sí. Lo que significa para los autores Es salvaje. soltar la obra, que es No, como un duelo, una viudez. Es un tremendo duelo. Es un tremendo duelo. A mí te deja aquí un joven día, hoy uno queda bajoneado. Esa es la Aunque, palabra. claro, uno queda Deprimido bajoneado. es demasiado fuerte. Sí, pero en duelo. Pero quedas en duelo. En duelo. En duelo. Yo estoy en ese periodo, ahora estoy en duelo. Ahora en duelo. En duelo de Babel. Y además, en el duelo de Babel, y además como con todos los rituales para que la obra salga, ¿no? El Tienes que lanzamiento preocuparte y todo de eso, y qué sé yo, y que es bonito, tiene otra connotación. Tú te encuentras, me ha tocado conversar con libreros, Sí. y yo soy muy curioso del mundo que me rodea, de la gente cuando tengo oportunidad. Entonces, el mundo de los libreros me quedé de una pieza. Ya. Pucha, porque yo tenía una imagen naif, ingenua. Ajá. Librero, alguien que vende libros, pero a ver, yo conozco los libreros franceses, que es un señor que tiene una sabiduría infinita y tú vas por algo y te pregunta y te lleva de la A a la Z, que es... Que es como yo pensaba maravilloso. que eso aquí no existía. Ya. Hay excepciones que yo Sin conocía, duda. pero que en general Ribano con su librería viejo que murió, el Paco Ribano, era genial, él sí tenía eso. Ajá. Pero en general tú vas a una librería cualquiera y no existe eso. Falso, yo estaba equivocado. Fíjate que me he encontrado con gente súper joven, desde los 19, bueno, también los hay mayores, pero gente joven entre 19, 25, 26 años, preparados, con entusiasmo, muy buenos lectores. En fin, Precioso. me hizo, ¿sabe? Me habla bien de nuestro país, todas esas cosas me encantan. Lindo, a mí. perfecto. Eric, se nos fue la primera parte del programa. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
Acá estamos de vuelta con Eric Goles Schack. Eric, en esto de las obras y el arte, tu relación con el arte. Bueno, con las artes plásticas en particular, digamos, tengo más allá de la literatura, otro tipo de manifestaciones, el teatro o la música. El teatro y la música vienen por mis padres. Por mi padre, el cuento de la música me tocó poco a mí. Sin embargo, ahora viejo, me dio, o sea, de algún modo estoy tomando clases de piano. Me cuesta mucho, pero me cuesta infinitamente. Sin embargo, persevero, estoy ahí cateteando. Es casi algo que tengo que hacer porque en mi familia eran músicos, mi madre también tocaba piano, en fin. Bueno, pero yendo al arte plástica, es más casual. Tengo 2 o 3 momentos que tal vez te van a interesar o contarles, sobre todo que si está la gente del taller, ¿cuánto es? 99, ¿cierto? Sí. Que pasó con Nemesio. Perfecto. Una de ellas, creo que es la primera con Nemesio Antunes. Estábamos en tiempo de la dictadura. No me recuerdo el año, puede haber sido el 84, 85, 86. Y armamos un congreso de matemáticas aplicadas franco-chileno. Era una asociación donde se financiaban a jóvenes franceses o chilenos para ir y venir, pero sin pasar por la institucionalidad, llámalo tú, la Universidad de Chile, que estaba intervenida, o por el gobierno, evidentemente. Perfecto. La Embajada de Francia nos solicitó que el afiche lo hiciera o colaborara Nemesio Antunes, porque tenía una gran relación con Francia, además él también se oponía a la dictadura, qué sé yo. Perfecto. Y como yo era un organizador, tuve que ir a verlo. Él vivía en el Pedro Valdivia Norte. Y yo partí para allá, pues evidentemente sabía quién era Nemesio. Por cierto. Y llego y Nemesio era una persona de una belleza salvaje como persona, me refiero. Me recibió y me dijo, claro, no hay ningún problema, pero ¿qué podríamos hacer? Y yo le llevé unos cálculos. Cálculos que había hecho en MIT, en Massachusetts, el año antes, y que eran números muy grandes que se traducían en un dibujo o en una expresión en la pantalla al imprimirlos en triángulos blancos y negros. Era como un jaspeado. Perfecto. Como grandes triángulos metidos en otros triángulos. Él lo miró y dijo, pero si esto es la cordillera de los Andes. Y hizo el grabado y me lo mandó. Y el grabado, lo que él tomó lo mío como el reflejo sobre un lago y arriba dibujó las montañas de la cordillera de Los Ángeles. Figura mi fórmula, mi nombre y Nemesio. Entonces somos coautores con Nemesio. Y ahí lo conocí, o sea, mi primera participación con el arte. Posteriormente después, el original, o sea, no sé cómo lo llaman, la primera... Eso no lo tenía yo tenía una ficha cualquiera. Y cuando murió, en algún momento su viuda... me regaló el número 1 o 2, no sé, una cosa así, y lo tengo en mi casa. Esa es la primera participación mía en algo de artes plásticas. Perfecto. Si no te molesta, te cuento otra. Por cierto. Que es con Eugenio Dilmon. Esta es más reciente. Esta data del 2000 y algo, 2000. Antes que Eugenio ganara el Premio Nacional de Arte, digamos, no me recuerdo qué año. Yo no lo conocía, honestamente. Yo conocí a Eugenio Dilmon padre, que era un gran dramaturgo. Un día, en ese tiempo no había celular, si no me equivoco, o yo no tenía. Me llaman al teléfono, estaba acostado viendo tele, y me llaman por teléfono en la noche y al otro lado con una voz bien cuica, porque es bien cuico me dice, oye, aquí tú hablas con Eugenio Dilmon. Y yo como me acordaba del padre y se había muerto, pensé que me estaban penando. No, eso no es cierto, pero bueno. Y yo digo, ya, mira, y ahí se da cuenta, evidentemente, que yo no sé, y me dice, mira, soy artista, y yo sé que tú eres un matemático, y quiero que le coloques, comillas, fórmulas a mis aeropostales, a las pinturas aeropostales de Eugenio. Entonces, fórmula, evidentemente, vi que ahí había una gran ingenuidad sobre mi oficio por parte de él, pero yo soy súper abierto y le dije que me invitara a su taller. Genial. Y me invitó, y después de 2 botellas de vino blanco, que hasta el día de hoy, Eugenio, si me estás escuchando, era mal vino blanco, no era bueno. Compré un vino muy barato. Entonces, estaba trabajando con unos discípulos que abrían unos paños de más o menos 2 metros por 2 metros, que los abrían porque estaban plegados, con su obra, con las aeropostales, que era intervenir estos paños, que lo que hacía él era mandarlos, cuando estaban vírgenes, como de tocuyo grueso, los mandaba a doblar en 2 dobleces para cada lado a estas grandes lavanderías que tienen estas planchas gigantescas. Que son Entonces quedaba preparado, después los intervenía muchos,
dejaba que se secaran si era pintura, ponía fotos, qué sé yo, los cerraba, los metía en sobres y esa era la obra y la mandaba por correo al museo o a la sala donde le iba a poner en el mundo. Por eso aeropostales. Ya. Y tenían fechas de salida, de llegada, entonces tú podías ver un itinerario en el cómo llegaba. Cómo Y vuelan. él quería esa fórmula. Ya, Nunca le hice la fórmula. ya. Sin embargo, la pregunta mía, y que dio para mucho, fue que ¿por qué doblaba de cierta manera? ¿Por qué doblaba es como una carta? O sea, Claro. ¿cómo tú doblas las cartas? ¿Por qué lo haces así? Ajá. Si yo doblo 2 dobleces verticales y 2 horizontales, hay solo 6 maneras de doblar. Y todo lo que sus discípulos me mostraron de doblar era de una sola manera. Ya. La pregunta mía, Mira. inmediata, mira, yo no caché mucho sobre lo que me estaba mostrando, la verdad que ni me gustó en Ya. ese momento. Ok. Yo me quedé con los dobleces. Con los dobleces. Y él me dio una explicación que el montaje de la obra le quedaba mejor con ese doblez que con otro, era algo empírico. Ya. Yo demostré que era la única manera en que podía de algún modo montar bien la obra. Lo demostré. Y gracias a ese trabajo me gané el premio en un congreso europeo de arte y diseño. Ay, qué lindo. Entonces, bueno, Eugenio después me dijo que me doró la píldora, me dijo, no, tú eres una persona que aprecia muy bien de arte, y me vi casi en la obligación de comprarle 2 obras. No, eso es broma, Sí. lucen muy bien en mi casa su obra. Así que ahí tienes otra relación con el arte. Sí, linda. ¿Y qué número de hijo eres, Eric? A ver, el número, yo soy el mayor. Ya. Nosotros, a ver, primero esto es para los que nos están escuchando un pequeño... Un a ver, pequeño ¿cómo dijera? contexto. Un pequeño El puzzle, contexto. no, un puzzle matemático. Un puzzle matemático. Nosotros somos 4 hermanos Ya. y todos hijos únicos. Ok. Entonces ahí ya lo resolvieron. Bueno, por parte de mi madre, Sí. somos 2 hermanos, 2 hombres. Ujú. Yo soy el mayor por ese lado. Con mi hermano tengo una diferencia de 20 años de edad aproximadamente, de padres distintos. Ok. Por el lado de mi padre, somos 3, yo y mis 2 hermanas, yo sigo siendo el mayor, y los 3 de madres distintas. Ok. Por lo tanto, eso hace que cada uno de nosotros sea único. Único. Así que Único y particular. muy particular cada uno de nosotros. Sin duda. Sin duda. Ahora yo evidentemente tengo relaciones con todos ellos, etcétera. Sí. Pero no viví con ellos prácticamente, Ah. por diferentes motivos, porque con mi hermano Antofagasta, yo estudié en Antofagasta y todo, él nació cuando ya a mí me quedaban creo que un par de años del colegio, o sea, después me vine a Santiago Claro. y ya lo veía en vacaciones. Claro. Con mi hermana mayor, ella, yo no viví con ella porque ella vivía en Santiago y yo en Antofagasta, Sí. mayor, la que me sigue. Ajá. Y después, cuando yo me vine a estudiar a Santiago el 70, ella se fue a estudiar a Estados Unidos. Ok. Entonces nos cruzamos. Claro. Con mi hermana menor la diferencia era aún mayor que con mi hermano, muy parecida, de manera que cuando yo viví en Santiago, viví en la casa de mi padre, acá Ajá. cuando estudiaba ingeniería durante 2 o 3 años, ella era muy chica, o sea, la veía, pero no... Y la práctica de hermanos vino después, ya cuando yo volví de Europa. Perfecto. Pero esa es la relación que tenía. Es como los dobleces de las cartas de... Sí, en fin. Ahora Bien. eso es como todo, o sea, tiene de dulce y de agraz. De dulce de agrado. Ajá, entonces, pero bien, yo tengo una relación, hasta donde se puede decir, de hermano muy especial con todos ellos. Sin duda. Ujú. Eric, ¿y tu padre? Mi padre es un hombre, sí, está muerto, pero en alguna parte sigue siendo. Sigue siendo. Es un hombre que en muchos aspectos que yo lo admiro mucho, es decir, bueno, su capacidad intelectual, sin lugar a dudas, Ajá. es muy grande. Es un hombre del norte, estudió en el mismo colegio que yo, en Antofagasta, Ok. hijo de croatas, es primera generación chilena de padres croatas en Chile. Mi nono, mi abuelo, se vino de Brač, de las islas del Adriático. Mamá también croata. La mamá de mi padre es o croata o primera generación croata en Antofagasta. Ok. O sea, también, pero familia son los 2 apellidos croatas, Sí. ellos. Inmediatamente la colonia croata, que es muy importante en Chile, es una de las muy importantes, Sí. a sus hijos trató de sacarlos a la mayoría, ¿no? Del negocio, porque hacían negocios, tenían una carnicería, en fin, una comercio. pensión, Ujú. los educó. Entonces a mis padres, a mi padre y a mi tío les dieron la mejor educación posible que había en Antofagasta, en uno de los 2 muy buenos liceos. En ese entonces tengo entendido que estaba el liceo de hombres, que era público, que era buenísimo, Ajá. y el colegio en ese tiempo de padres alemanes, después fueron jesuitas, el San Luis, donde estudió mi padre, estudié yo. Ya. Mi padre después se estudió ingeniería a Santiago, Ajá. pero siempre tuvo una beta artística grande. Cuando Grande. a la edad, cuando yo decía que yo jugaba ajedrez, él también jugaba ajedrez, Ya. pero pintaba.
Era un buen pintor al óleo desde muy pequeño. A la vez era dramaturgo, ya desde chico inventaba obras de teatro y las exhibían en la pensión que tenía mi nono. Y ya llega a Santiago a la Escuela de Ingeniería y se dedica a componer música para las fiestas, qué sé yo. Y cuando está como en cuarto año aparece una canción que revoluciona este país, que es El Pobre Pollo. El Pobre Pollo. Que revoluciona el país. Sin Tenía duda. un conjunto de los estudiantes rítmicos y se dedicó a la Bartola. Evidente, porque un joven, buen mozo, buena facha, con súper éxito, tú te podrás imaginar. Entonces, Me imagino. se dedicó a la Bartola, digo yo, se dedicó a la música, a gozar de la música, compuso muchísimas canciones, hay boleros de mi padre que están grabados por exponentes de la música popular latinoamericana, así grande. Y después, en algún momento, ya más viejo, se dio cuenta que había una gran explotación de los autores y compositores chilenos, y peleó durante 30 años hasta que creó el derecho de autor. Genial. Mi padre es el creador. No es el único, pero es el adalid de esa creación. Perfecto. Y así lo entiende la sociedad del derecho de autor, entiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ese es mi padre. Ahora, ¿qué relación tiene conmigo? Poca. Porque mi madre y mi padre se 3 años. se separaron cuando yo debo haber tenido 3 años, algo así, sospecho. 3, menos de 4, con Menos seguridad. de 4 años. Y después yo, entre los 3 años, por decírtelo de algún modo, y los 15 años, lo debo haber visto una vez año por medio. Ok. Viví en Santiago y en Antofagasta. Sí. Y después, cuando me vengo a estudiar a Santiago, en esos tiempos la educación era gratuita, gracias al cielo, porque si no yo no sé qué hubiese pasado, pero hubiese costado mucho. Entonces mi madre se puso de acuerdo con él que él me pagaba la estadía en Santiago. Ya. Y ahí me fui rápidamente, no inmediatamente, a vivir a su casa. Él estaba casado de nuevo, se habían anulado con mi madre. Ahí vivía con mi hermana chica, y yo me voy a vivir con él entre el 70 y te diría yo el 74 aproximadamente. Esos años, después me independizo, ¿no es cierto? Y esos años conviví con él, lo conocí bien, pero es un conocimiento de adulto. Claro, es otra mirada, sí. Es otra mirada. Otra mirada. O sea, mi imagen de padre viene de otras partes. De otros lados, sí. Ahí viene la imagen de, una de las cosas divertidas, que jugaba muy bien ajedrez. Yo hablé en la primera parte del ajedrez. Sí. Entonces con el viejo, de repente los días de ya te juego una partida, me decía. Y bueno, yo le jugaba y de repente me ganaba. Evidentemente, era bueno. Era bueno. Me ganaba, entonces después no me daba la revancha. Entonces tenía que andar, es típico andar mendigando la revancha hasta que me lo daba. Y de repente ganaba yo, y viceversa. Fíjate que el ajedrez fue un modo de cubrir huecos, de conversar con mi padre de un modo en que podíamos conversar. Nunca yo tuve resentimiento porque no lo vi, porque era un tipo que él se quería a sí mismo enormemente, se sabía con talento. Tenía todo eso, él era el gran hombre, ¿me entiendes? Sí. Entonces tú competir por alguna cosa que te llegara a él era ridículo. Era yo lo caché perfectamente así, y no competía con él, sino que yo lo admiraba, o sea, veía sus cosas buenas, me reía de sus cosas malas, y él de mí también. Él estaba muy orgulloso, como me iba a mí, me iba muy bien en la universidad. ¿Y en alguna parte él se reconocía en ti? Sí, a ver, eso ya nunca me lo dijo, pero yo opino que sí. Sucede que él era muy bueno a nivel de la matemática de la Escuela de Ingeniería, que no es el matemático, pero es manejar un lenguaje más sofisticado, el plan común. Había sido muy buen alumno, me lo contaba él, pero como yo soy descreído, yo averigüé cuando yo trabajaba en Bochef y tenía súper buenas notas. Y no solo eso, sino que compañeros de él me hablaron que era muy bueno. Genial. Muy bueno. Entonces a él le dolió mucho, a posteriori, no haber terminado la carrera con la memoria. Tú sabes que ser ingeniero sin memoria es como ser abogado sin el examen, ¿no es cierto? Las 3 bolitas de no sé qué color. Claro, sí. Le dolió mucho. Y cuando se dio cuenta, muy rápidamente, que a mí en Bochef, en el primer año, estaba entre el 10%, por decir algo, ¿no? De los mejores, lo cual tenía muy, muy buenas notas. No me costaba. Tenía un modo de llegar a las cosas yo en matemática y una gestión de los estudios muy buena. Perfecto. ¿Dónde poner el esfuerzo? En esto me interesa menos, coloco menos, me interesa más esto, coloco más, en fin, de manera que me iba súper bien, y él sentía mucha admiración por eso, estaba muy contento. Y de mis éxitos. Así que eso era genuino, y yo creo que ahí se reflejaba un poco
Él se reflejaba en mí. Él se reflejaba en ti. Claro. Sí. Ahora al día de hoy diría, bueno, si yo trato de reflejarme en él tratando de aprender piano, pero todavía no pasa nada. Poquito a poco el lenguaje. Mira, yo no sé, en la quinta transmigración de mi alma, si existe, capaz que toque piano. Por ahora es solo mi interés. Perfecto. Eric, y en esto de la vivencia del tiempo, a propósito de que espacialmente te has movido como tanto en el planeta, ¿no? Ajá. Es como, ¿cómo vives el tiempo? A veces con mucha tranquilidad, es como los ríos. Ya. Cuando hay remansos es tranquilo, ¿no? Sí. Y de repente el río llega a un rápido y se Sí. acelera y todo cambia. He tenido grandes remansos de tranquilidad en que esencialmente cuando estoy haciendo algo creativo, Ya. el tiempo fluye en la eternidad. El tiempo fluye. Vivo en la un eternidad. mundo ajeno, en el mundo de las prístinas ideas de la matemática, Sí. en el mundo de los personajes de mi novela, Ajá. o cuando leo un libro, vivo las vidas ajenas. Ajá. Eso es el remanso. El tiempo no pasa. Ok. Es un modo de vivir la eternidad. Ya. Entonces, en la medida que yo estoy creando, tengo 10 años, tengo 15 años, no tengo la edad que tengo, Ajá. ni me voy a morir nunca, voy a ser infinito. Ok. Sin embargo, hay momentos, como nos ocurren a todos, Ajá. en que me arrasa el tiempo. Ya. Es el rápido. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, fíjate que el otro día leía una entrevista muy buena que está en Netflix, que le Ya. hacen bueno, más que una entrevista, es un documental muy bien hecho sobre García Márquez. Ya. Entonces termina el documental y García Márquez, no es mi caso, él dice que tiene horror a la muerte. Ah, Entonces le pregunta la persona que lo está entrevistando, le dice, pero Gabito, le dice, ¿qué haces para evitar ese horror? ajá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y él mira la cámara y dice, escribir más. Escribir más. Yo hacer más teoremas, escribir más. Ah, Eso me saca sí. de la muerte, me convierte en alguien inmortal, Inmortal. Sí, trascendente. en efecto. Ajá. Pero no es por lo que voy a dejar, es el instante. El instante mismo. O sea, no es una trascendencia, porque la trivial sería, mira, las trascendencias, dejar obras, teoremas. No, fíjate, yo No, pienso no, que no. los teoremas que hago, los pocos que he hecho, en algún momento a nadie le van a interesar, y ya a muchos no le interesan a nadie. Mis novelas van a causar un cierto revuelo entre la gente que me quiere, Ajá. y probablemente se va a acabar. Yo no pretendo haber escrito el Quijote, ni es mi prioridad, ni nada. Yo escribo para vivir. Yo hago Exactamente. teoremas para vivir hoy. Hoy, ¿Ah? exactamente. Y de algún modo, cuando estoy en eso, estoy en la eternidad. Ajá. Ujú. Y en ese sentido, Eric, la vivencia y el cuerpo. Ujú. ¿Cómo se...? Bueno, que van de la mano, o sea, una cosa muy típica. Yo, de algún modo, no más que otros, pero me ha tocado duro con mi cuerpo. Tuve un infarto muy, muy, muy grave. Oh. Es como dicen mis amigos de Antofagasta, estuve más cerca del arpa que de la lira, dicen así. Ya. Al fondo del túnel, estuve a punto de irme. ¿Qué? Ahí definitivamente. A ver, en estos momentos cuando yo estoy leyendo o creando, leyendo, no cualquier cosa, cuando estoy leyendo algo que realmente me llena, una muy buena novela, una ficción, leo mucha ficción yo, Ya. o trabajando en matemáticas, cuando me toca realmente meterme a hacer un Entrar, cálculo, una cosa, ajá. o escribiendo lo que escribo, eso no tiene nada que ver con la calidad, No, tiene no, que ver no, con la perder, pasión cómo te sí, pierdes adentro. perderse. El cuerpo no existe. Ya. Tu cuerpo desaparece. Desaparece. Desaparecen los años que tienes, los remedios que te toman, el dolor que tienes de la angina que me quedo para toda la vida, la columna que la tengo media mala, la una encarnada del dedo gordo, todo eso o desaparece o se va O y pasa como al fondo. se transmite a la ficción de algún modo. Ay, bien. El cuerpo no existe ahí. No existe. Mm. O sea, yo diría que la gran paradoja del siglo XXI, y probablemente va a continuar así, es que cada vez a través de la medicina, la química, me refiero a los medicamentos Sí. y todo el cuento, también una suerte de higiene, cuando entiendes bien del bien vivir, Ajá. tú vives más en años. Cuando digo vivir más, estoy exclusivamente yendo a lo biológico, o sea, Perfecto. los promedios, evidentemente los A lo promedios lineal. de vida, te has dado cuenta, en Chile han crecido Han enormemente. crecido, No me sí. recuerdo cuánto está en los 70 y tanto, ¿no? Una cosa grande, digamos. Grande. Claro, por una parte, biológicamente te mantienen más, pero
en el caso mío al menos, y de muchos colegas que yo puedo corroborar aquello, colegas matemáticos en particular, Sí. tú conversas con ellos y pueden tener 70, 80 años, y tú estás conversando con un joven de 20. Exactamente. Joven de 20, no solo por lo que hacen en matemáticas, sino que en ese momento como ven su vida. Ah, qué- ¿Ah? Yo, por ejemplo, en la universidad, el grupo con el que trabajo, todos son menores que yo, y cuando digo menores no son 10 años, son al menos 15 o 20 Ya. o 30. Yo me relaciono con esa gente. Ajá. De algún modo, yo me siento como ellos. Ahora, de repente, el cuerpo me dice, no, Eric, tú no eres así. ¿no? Ya. Pero para mí no es un problema. Exactamente. ¿Ah? O sea, como te digo, de algún modo para mí vivir, o sea, voy a seguir vivo en la medida que siga teniendo acceso, al menos parcialmente, a estos momentos donde toco la eternidad, Donde toca la a través de la eternidad. creatividad, ya sea en el ámbito mío científico, matemático, ya sea en el ámbito literario u otro. Por ejemplo, esta conversa contigo es fuera del tiempo. Es fuera del tiempo, ¿Ah? sí. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas son las que me mantienen vivo. El día que eso no ocurra, ahí sí que me muero. Ahí Aunque sí. esté vivo, Sin duda. ahí me despacho, ya desaparezco. Eso como muerto vivo, Sí, así como ahí un zombie, la guerra un Z. zombie. Así que eso. Sí, y siguiendo esa misma línea, el amor y los vínculos, Eric. Mira, en cuanto a los vínculos, digamos, a mí de algún modo me tocó duro porque mis padres se separaron muy jóvenes, Precozmente. muy precozmente. Entonces, nadie te explica eso cuando tú eres muy niño. O sea, estoy hablando de los años 50, Sí, no estoy hablando del año sí. 2000. Sí, ¿Ah? sí. Nadie te explica eso, entonces tú lo sufres. Hay cosas que tú ves que ocurren al lado y que a ti no te ocurren. Ajá. Algunas buenas, otras malas, pero a ti no te ocurren. Entonces, honestamente yo pienso que mi adolescencia, en algún sentido, tuve grandes alegrías. Todo esto del ajedrez que te hablaba y todo este Sí. cuento, de algún modo también es crearme una cáscara Ya. para evitar el dolor que me venía, o estos dolores que De venían de ausencia. afuera. Que Ajá. mi madre era distinta, era una actriz de teatro en provincia digo, en regiones es ahora, pero Sí. en Antofagasta, y ser actriz de teatro, tenía mal pronóstico esa cuestión, o sea, era muy admirada socialmente. Ya. ¿Ah? Entonces, todo eso te hace daño. Ah, Entonces, todo el cuento de la relación madre-hijo, qué sé yo, se vio muy contaminada por esa falta de que alguien te hiciera comprender que ese procedimiento, ese modo de vivir de una actriz de teatro, que se yo, también era natural. perfecto. Entonces, todo eso de algún modo te enquista, te hiela en algún contexto y te forma tu personalidad. Sí, Entonces, tú después andas con miedo de darte, porque te pueden apalear. sin duda. Entonces, de algún modo yo me la he pasado, diría yo que me sané de aquello, pero pasé 10, 15, 20 años de mi vida un poquito a la defensiva. A O la sea, defensiva. tengo el cuero duro. Mm. Ahora, tener el cuero duro no significa que no sufras, pero Y a que la no duela, defensiva, claro. porque no te diría, tampoco hay que ser un tango de esto, No. pero siendo un adolescente, un joven, me vi muy marginal y en particular por lo que te estoy hablando. ¿Ah? Ya. Entonces, toda la emocionalidad, el querer al otro, el confiar en el otro. El confiar. En el otro o la otra. Estoy hablando Sí. de cosas muy generales. Muy general. Me vino de manera más tardía. Tuve que hacer un gran trabajo. ¿Ah? Y yo diría que en algunos espacios, yo siempre digo, mira, yo soy como los perros de la calle. ¿Ah? O sea, sobreviví a atravesar la calle, a las peleas de perros en la calle, Ajá. y estoy vivo. Y todavía debo tener esos espacios, o sea, esos espacios, no diría la palabra desconfianza, es muy fea, no es de desconfianza, es de Cautela. cautela, en fin, me ha tocado muchas veces de dar la mano y que te la muerden desde chico, entonces, y aprendí. Sí. ¿No? Ahora, eso, a mi modo, soy un enamorado de mis hijos, Ah. pero de un modo bien particular probablemente. A lo mejor ellos opinarían lo contrario, ¿ah? Ajá. Pero no, mis hijos son... ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. Ya. Luciana y Nicolás, son 30 añeros ambos en Ajá. este momento. De hecho, mi hija llegó ayer, ella trabaja en Washington y llegó ayer, viene por un mes a Chile. Así que si me escucha, hola Lucianita. Ay, Estoy como Lucianita. futbolista yo. La voy a ver ahora luego. Luciana. Y mi hijo Nicolás, Ajá. él es informático y trabaja en San Francisco, en Estados Unidos. Ya. Y bueno, con los dos tengo relaciones, somos personalidades fuertes.
Okay. O sea, yo tengo una persona Apasionados fuerte. Mi todos. madre también, mis hijos también son inteligentes, fuertes y han sufrido también. Y han sufrido Claro. también. O sea, hay un sino en... Cuando digo sufrimiento, entiende, yo creo que todo el mundo sufre, lo que pasa es que la gente no lo dice. Exactamente. La gente prefiere contar las alegrías y de repente uno se da cuenta que detrás de una gran alegría hay una gran pena. Algo se perdió por el camino, algo. Las cosas no son uniformes. Y mis hijos, un poco diría, han tenido sufrimientos y alegrías grandes. Y bueno, hemos tratado de entregarles lo máximo que se puede, Ajá. partiendo también de las taras, entre comillas, que tenía el padre que tuvo esta infancia difícil. Difícil. O más que infancia, diría adolescencia. Ok, ok. Pero Y- soy un enamorado de mis hijos. O sea, si tú me dices, yo te hablaba de vivir en la eternidad, qué sé yo, de algún modo, aunque ellos de repente no lo perciban, de algún modo mi funcionalidad tiene mucho que ver con ellos al día de hoy. Pienso mucho en ellos, están lejos, no nos vemos a menudo. ¿Eh? Pero los piensas. Sí, no, bueno, está WhatsApp también. ¿no? Ay, Y sí, también nos vemos. sí. En ese Y sentido. estoy muy orgulloso de ellos. O sea, Orgulloso. ahora, pero sí. no como esa trascendencia machista propia, No, así, mira, no. acá hay 2 goles más. No. No es No, desde estoy ahí. orgulloso porque para ellos, tengo que decir, ha sido extremadamente fregado sobreponerse al padre. Ah, Más allá que yo haya sido culpable o no, en Santiago, en Chile, la gente me conoce. Yo soy, entonces, típico que tú llegas y te dices, eres la hija de, o eres el hijo de. No hay nada peor que eso. ¿Cómo matas al padre? ajá. Entonces, ellos han elaborado distintas estrategias, Ya. que pueden dolerme más o menos, Ya. pero tienen que independizarse, y lo han hecho. Perfecto. Y yo creo que en este momento, en ambos, están alcanzando en esa relación un cierto grado de madurez. O sea, ya me mataron en el mejor sentido de la palabra. Sin duda, lo entiendo perfecto. Ellos desarrollaron su camino y lo único que tienen que deberle a sus padres, si es que hay algo que deber, Si es que hay alguna es el deuda. haber nacido, la educación que les dimos, el cariño que recibieron, pero el camino se lo hicieron ellos. El 50% de los genes. Claro, pero el camino se lo hicieron ellos. Exactamente. Porque le pusimos la mochila muy cargada, tanto yo como mi ex esposa. Así que, en fin. En fin, es como, y en ese sentido, voy a tomar esto, estamos a 1 minuto de nuestro cierre, es como, en ese sentido, el ser en lo que ellos se han convertido es verdad. Sí, por supuesto, son ellos. Son ellos. Son ellos. Y al punto que yo veo lo que están haciendo, lo que están desarrollando, y me doy cuenta que son caminos que yo jamás escogí, que no los percibí para nada, que son otros mundos, y pucha que me da gusto y envidia, porque me gustaría vivir esas vidas, pero son vidas que no voy a vivir porque son propias de ellos y únicas. Perfecto. Y hermosas por el momento. Cuando digo hermosa, entiéndelo bien, no se trata que esto sea miel sobre hojuelas, son vidas difíciles, fregadas, trabajar en Microsoft en San Francisco no es trivial, mi hijo está casado con una francesa, tienen que afrontar su futuro, mi hija vive en Washington, tiene que andar viajando para allá y para acá, tiene que soportar a Trump. No, eso es mentira. Pero son vidas de ellos. De ellos. Y De eso ellos. es bello. Sí. Y Nosotros no les fabricamos vitrinas para protegerlos del planeta. Eso. Lindo. Eso nada. Y eso es verdad. ¿Verdad? Y la Sí. verdad es bella. Sí, por supuesto. Perfecto. Sí. Eric, agradecida de esta conversación, estamos cerrando nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ti, a ustedes, y a los que nos están escuchando. Encantado de haber conversado contigo. Es probable que después escuche y me dé vergüenza ajena porque dije algo que no debería haber dicho, pero bueno, ¿qué le Ya vamos a está hacer? dicho y es bello. Lo dicho, hecho. Eso. Y pecho. Gracias. Listo. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.